Así ya arrancamos. Bueno, ahora sí hacemos la bienvenida oficial a todos los que están entrando. Nosotros abrimos el link para que puedan entrar todos sin tener que estar pidiendo permiso ni nada, está habilitado para todos, así que van a ir entrando a medida que puedan. Y la idea es, como dice la presentación, es una charla, ¿sí? La idea es poder presentar algunas cuestiones que nosotros venimos trabajando con Aníbal. Y nada, es poder hablar entre todos, así que la idea es que puedan, digamos, levantar la mano, interrumpir, mandar mensajes, lo que sea. Sí hay un hilo conductor, pero en realidad, más que nada, es poder presentar alguna problemática que de alguna manera nos interpela como docentes, ¿no? Nos interpela nuestro trabajo diario, independientemente que estemos trabajando en una materia que tenga que ver con tecnología o no, en realidad es algo que atraviesa cualquier tipo de contenido y es alguna práctica que también los chicos tienen y lo tienen disponible con los peligros o los problemas que tienen, digamos, a la hora de conectarse directamente a un celular. Y bueno, la idea es poder tener un espacio, un primer espacio de reflexión juntos, ¿no? De como docentes, plantearnos un poquito de qué hablamos cuando hablamos de inteligencia artificial generativa y cómo pensarla en la escuela. La idea es hablar en general un poquito de la inteligencia artificial, después ir un poquito más a lo que es la inteligencia artificial en la escuela y Aníbal mostrarles un par de cositas con dos aplicaciones que tenemos disponibles en la cuenta del colegio para que, más que nada, para que ustedes puedan pensar su propia práctica o su práctica cotidiana teniendo esto disponible y sabiendo que está disponible para los chicos, ¿no? Digamos, la idea de la charla es un poquito hablar, bueno, en términos generales de inteligencia artificial generativa, ¿sí? Diferenciarlo un poquito de la inteligencia artificial a secas, ver algunos mitos, algunas ideas que están circulando respecto a la inteligencia artificial generativa, ver también algunas controversias o algunas discusiones que hay y sobre el final, bueno, centrarnos en la escuela. La idea es no robarles más de una hora, tratar de hacerlo lo más rápido posible, pero por supuesto estar abiertos a cualquier inquietud, cualquier aporte, cualquier punto de vista, cualquier coincidencia o discrepancia. La idea es, como les decíamos, que sea una charla, ¿no? Y que podamos, si bien tengamos, digamos, un poco un hilo conductor, que podamos hablar juntos y pensar, ¿no? Pensar juntos en nuestra práctica. Lo primero que planteamos, más que nada, es, bueno, hablar de inteligencia artificial generativa y tener en claro a qué nos referimos cuando hablamos de inteligencia artificial generativa, sobre todo para separarlo un poquito de la inteligencia artificial a secas, ¿sí? Que básicamente son aquellos sistemas diseñados para poder responder cuestiones particulares. Por ejemplo, todos conocemos los algoritmos de Netflix, de Google, o los dispositivos que permiten con asistencia de voz como Siri, Alexa, que son cuestiones que utilizan inteligencia artificial, es decir, que son sistemas que de alguna manera responden a determinados estímulos, a determinadas cuestiones y proponen respuestas. Pero sí lo que nos llamaba un poquito la reunión de hoy es hablar de la inteligencia artificial generativa, ¿sí? Que en realidad es lo que ha de alguna manera explotado o ha hecho explotar en el contexto actual, cotidiano. Hace un par de años han irrumpido con inteligencia artificial y pensar juntos qué implica, ¿no? Para el trabajo nuestro cotidiano en las clases o en las propias tareas que trabajamos con los estudiantes. Y básicamente la inteligencia artificial generativa es una tecnología de IA, ¿sí? Que genera o produce contenidos de forma automática a partir de instrucciones, es decir, básicamente a partir de una interfaz conversacional, con lenguaje natural, es decir, nosotros podemos hablar o podemos escribir, nos contesta, nos responde, a partir de determinadas indicaciones que se llaman prompts, ¿sí? O los prompts, que básicamente son los comandos que escribimos en las consultas, pero no hace falta escribir ni de una manera muy académica, ni mucho menos, sino muchas veces coloquialmente. Hay muchas versiones de inteligencia artificial generativa, los chatbots, por ejemplo, de ChatGPT, que es el más conocido, que incluso permite en las versiones pagas establecer un diálogo como si fuera un asistente, uno lo puede interrumpir, le puede preguntar otra cosa que se desdiga lo que está diciendo y volver, es decir, que trabajan con una cuestión coloquial y en lugar de traernos contenido, como antes estábamos acostumbrados a buscar en Google o buscar en Internet y teníamos las páginas originales, lo que produce la IA generativa es un contenido, son nuevos contenidos a partir de el contenido que ya está circulando en la base de datos o en la red. Y lo transforma en lenguaje que podamos entender o que cualquiera puede entender. Puede ser un texto escrito, puede ser
un audio, puede ser voz, puede ser un video, pueden ser imágenes, dibujos, fotografía, música o incluso código de software. ¿Sí? Si podemos programar, crear programaciones, algo de eso, después Aníbal va a meterse con eso. Algunos mitos respecto a la inteligencia artificial generativa, es decir, algunas cuestiones que muchas veces aparecen sobredimensionadas. Es muy común cuando uno empieza a trabajar con la IA, la sorpresa, ¿no? Y, uy, qué bueno, me permite hacer esto, digamos. Entonces, como que aparece un ser todopoderoso, un ser virtual todopoderoso. De alguna manera, la idea es poder también tener una mirada un poquito más crítica y también relativizar, ¿sí? Digamos, cierta cuestión. La primera cuestión o el primer mito es la cuestión de la inteligencia, ¿sí? De que si es inteligente o no. En realidad, el contenido que genera la inteligencia generativa es, digamos, coherente, ¿sí? Me cayó el micrófono. Está elaborado, ¿sí? De una manera que simula, de alguna manera, una producción humana, pero es un simulacro y es un texto probable. En realidad, la inteligencia artificial generativa no entiende lo que está diciendo. Y no nos puede entender o no puede entender lo que nos está explicando, sino que en realidad, básicamente, tiene acceso a determinadas bases de datos y a partir de ahí puede generar respuestas complejas, ¿sí? Pero que no son necesariamente efectivas o ciertas o verdaderas. Puede cometer errores, por lo general puede tender a lo superficial, puede tender a la cuestión fuera de contexto. Y eso tiene que ver básicamente porque en realidad lo que genera es un contenido que simula la presencia de algo humano. Yo escucho como un eco, no sé si hay como un rebote, no sé si hay un micrófono abierto o algo. Escucho como un... Lili, me parece que es tu mic. No sé si lo... Ay, esperá que no sé cómo hacer. Si no, te lo cerramos nosotros, no queremos ser mala. Cerrámelo, porfis. Creo que te lo puedo cerrar, si no me equivoco. Esperar. ¿Vos sabés, Ani, cómo era acá? Silenciar, pues yo no me acuerdo. Ahí escuchaba, como vos escucho, como un rebotecito. Pero bueno, la idea es de es inteligente o no, en realidad podemos discutir qué es inteligencia o qué no es inteligencia. Sí es cierto que en realidad lo que están generando estas tecnologías es un texto probable, ¿sí? Es decir, es algo, es un simulacro lo que nos respondería una persona. ¿Ahí podés, Aníbal? ¿No? Ahí la silencio. Ahí está, Lili. Después cualquier cosa me chiflás y me avisás que te abra de vuelta. Pero bueno, en realidad la primera cuestión de si es inteligente o no, no es inteligencia a lo que nosotros comprendemos con inteligencia humana. Si digamos, está en algún punto simulando una producción. La otra cuestión o el otro mito es que con una sola indicación ya podemos resolver. Es muy común pensar que, bueno, sí, enseguida le doy un comando o haceme un texto sobre tal cosa y ya lo resuelve. En realidad, la interfaz conversacional que tienen las IA requieren en alguna instancia de poder ir dando indicaciones, resolviendo, corrigiendo, haciéndolo corregir, haciéndole rever lo que está diciendo. Es decir, implica un trabajo de interacción un poco más profundo para lograr una respuesta o un contenido o un resultado que nosotros por ahí necesitamos. Es muy común, y esto pasa mucho también con los chicos, de que, bueno, haceme el trabajo sobre tal y la primera versión que tienen es automáticamente es la que terminan dejando. Bueno, en realidad no. El sistema va aprendiendo a partir de los pedidos sucesivos, va haciendo un registro, va haciendo un perfil de nuestro usuario y es siempre conveniente ir agregando variables o datos para poder producir una respuesta lo más ajustada posible a lo que necesitamos. Así que en realidad, si bien hacemos un texto sobre tal cosa, te lo hace rápido, en realidad, para poder lograr un contenido con profundidad es necesario un trabajo. Y eso hay que aprender a uno hacerlo y hay que enseñárselo también a la tecnología. La otra cuestión tiene que ver con la confiabilidad, ¿sí? En realidad, si bien hay respuestas o genera respuestas ajustadas a las cuestiones, no necesariamente son 100% ciertas. Nosotros hicimos un examen, un ejercicio en la universidad, trabajábamos con textos académicos y le pedíamos, a partir de los contenidos de trabajar con ciertos autores, que nos diera la cita textual del texto. Y de las 50 citas que nos dio, había 10 que estaban inventadas, es decir, el texto decía lo que decía el autor, o sea, estaba ajustado a lo que es la cosmovisión, la ideología o la postura de determinado autor académico, pero el texto no existía, sino, digamos, estaba la fuente falsa. En esos casos se suele decir que alucina, digamos, la IA, y lo que hace en realidad es genera respuestas
que en realidad son tan solo un simulacro o una imitación de lo que podría ser, pero en términos de confiabilidad no son verdaderos. Pasa muchas veces cuando uno le hace una pregunta al chat y responde automáticamente, y si uno conoce el tema y dice, no, pero eso no es así, o es tal cosa, discúlpame, y vuelve, ¿no? Vuelve sobre sus pasos. Bueno, es necesario que nosotros sepamos que la IA genera contenido, pero tenemos que chequear, y es importante siempre trabajar, o es una herramienta útil cuando uno sabe sobre lo que está trabajando. Entonces tiene la posibilidad de pedirle correcciones o pedirle revisiones al texto presentado. El cuarto mito tiene que ver con la objetividad y la neutralidad. La tecnología nunca es neutral, nunca es neutra. Los sistemas de IA están sujetos a cosmovisiones, a posicionamientos, sobre todo que tienen que ver con determinados sesgos de las culturas o las sociedades donde son producidos. Están generados desde lógicas comerciales. La lógica comercial del capitalismo de plataformas se basa básicamente en la idea de un consumidor. Por lo tanto, hay muchos sesgos que tienen que ver con género, tienen que ver con cuestiones que tienen que ver con ideologías, que están sesgados de alguna manera y que no son neutrales. Y eso también hay que desarmarlo. Hace unos años, si uno le pedía a la IA que hiciera una imagen, no sé, de un doctor, el 99% de las imágenes que la generaban eran doctores hombres, ¿sí? Y eso se veía mucho en inglés, cuando estaba un nurse, había que agregarle el male o el man para que pudiera ser un enfermero, si no siempre enfermera la tomaba como el sexo femenino. Si uno hacía una imagen de un médico discutiendo o le pedía a un médico discutiendo con un enfermero, la enfermera, el 90% de los casos era mujer y el doctor era hombre, ¿sí? Digamos, bueno, hay un sesgo, están atravesadas por sesgos económicos, sesgos capitalistas que tienen que ver con una ideología de mercado, que hacen que muchas veces las respuestas o las cosmovisiones estén sesgadas. De hecho, la tecnología, el chatbot de China, el DeepSeek, por ejemplo, no permite o no responde sobre cuestiones que tengan que ver con la política de China. Uno le pregunta cuestiones o ciertos alzamientos o movimientos que hubo sociales en China en los últimos años, dice que no contesta o que no sabe o que incluso que no existen. Es decir, bueno, hay un sesgo que no tiene nada que ver con la neutralidad y con la objetividad. Y la otra cuestión tiene que ver con la creatividad, ¿sí? Si bien nos crea contenido, le podemos pedir que haga una imagen, le podemos pedir que haga una canción, hay páginas y hay chats de IA generativa donde nos generan contenido artístico o musical, en realidad no puede interpretar la información de formas enteramente novedosas y creativas. Lo que tiende a hacer es a recuperar información ya existente. Por lo tanto, al menos por ahora, la IA no puede crear, ¿sí?, o ser creativo como un ser humano, ¿sí? No puede vincular conceptos de forma novedosa o completamente nueva o creativa, no puede generar nuevas capas de mensaje, de sentido de mensaje a determinados contenidos o innovar en ese sentido. Lo que tiende a hacer es a reproducir y a reelaborar a partir de material que tenga disponible. De hecho, muchas veces los propios chats se frenan y te dicen, bueno, no, esto no puedo, o hasta acá llego, o según información que tengo disponible no lo puedo hacer. Entonces, la cuestión de creatividad no tenemos que confundirla con lo generativo. Son generativas, ¿sí?, pero no son necesariamente creativas. Creativos somos nosotros, somos las personas que podemos utilizar como herramienta la IA, pero no, eso no necesariamente implica que la propia inteligencia artificial sea creativa en sí misma, aunque parezca y nos deslumbre. No sé si estamos bien. ¿Alguna cuestión que quieras agregar, Dani? No, perfecto. Yo, como estoy produciendo, no veo, digamos, si hay algo en el chat. Corto el micrófono por el eco. No, ahí estamos, el saludo claro. Cualquier cosa, chicos, levante la mano o abran el micrófono y no hay problema. La idea es que hacer un recorrido, estamos medio rápido para no quitarle mucho tiempo, sobre todo queremos ver la parte que Aníbal les va a mostrar, la parte más práctica de toda esta cuestión, pero bueno, la idea es que nos puedan frenar y nos puedan parar. Eso tiene que ver con los mitos o con la mitología, lo que veíamos recién. La otra cuestión tiene que ver con las cuestiones de discusión, o qué cosas entran en discusión con la inteligencia artificial. La primera cuestión tiene que ver con lo que se denomina pobreza de datos, ¿sí?, que es un concepto relativamente nuevo que tiene que ver con la capacidad que tienen ciertos países o ciertos ámbitos o ciertas sociedades de generar datos que sean pertinentes o que sean utilizados. En realidad, el desarrollo de la IA está en manos de grandes empresas tecnológicas que son internacionales, pero tienen
digamos, una base básicamente de Estados Unidos, China y en menor medida algunos países de Europa. Eso hace que la posibilidad de generar contenido o controlar la manera en que se genera no esté al alcance de la mayoría de las personas. Por lo tanto, determinados países, toca por supuesto a nosotros también en este sentido, ¿sí?, no tenemos acceso a suficiente información. Y eso muchas veces lo podemos notar en ciertas aplicaciones donde la mayor referencia o la mayor cantidad de contenido está puesto básicamente en Europa, en Estados Unidos, ¿sí?, en Asia, y si uno va a cuestiones latinoamericanas, la información es más pobre, los resultados también tienen menor profundidad, y eso tiene que ver con esta, digamos, asimetría entre los que controlan el volumen y el poder de la inteligencia artificial y los que no controlamos, ¿no?, los que somos simplemente usuarios. Eso es una de las cuestiones que entran, ¿sí?, muy visiblemente en lo que es la asimetría que genera el acceso a la producción de datos. La otra cuestión tiene que ver con la dificultad para regular y controlar las tecnologías de IA. Básicamente, perdón, todas estas tecnologías están protegidas por derecho de propiedad intelectual corporativa, es decir, derechos empresariales. Por lo tanto, los principales proveedores de inteligencias artificiales generativas no son muy proclives a abrir y a permitir la evaluación de revisiones por parte de sectores académicos o sectores estatales, ¿sí?, que hagan rigurosamente, que detecten cuáles son los sesgos, cuáles son los mecanismos, cuáles son las bases de datos, qué se hace con esa información, ¿sí? Y todo lo que se trata de legislar, por lo general, dada la velocidad que tienen estas tecnologías, va siempre como un poquito más tarde. Entonces, una de las cuestiones tiene que ver con la regulación y con los datos, algo que nosotros lo veíamos cuando teníamos las cuentas de Google o damos la cuenta de Google y aceptamos dar todo nuestro tipo de información. Bueno, ¿qué hacen con esta información? ¿Quiénes son las tecnologías o las empresas que tienen la geolocalización? Si entonces nosotros usamos, no sé, en el WhatsApp ponemos ubicación en tiempo real, bueno, pero ¿quién controla esos datos? ¿No? Digamos, son datos estratégicos, es tecnología estratégica, bueno, y es muy difícil de regular o controlar. La tercera controversia tiene que ver con lo que se denomina contaminación digital, que tiene dos aspectos. Básicamente, el primer aspecto, que es por ahí el más común, tiene que ver con la emisión de gases de efecto invernadero que produce el uso de estas tecnologías y el uso continuo y excesivo de Internet, que tiene que ver con la energía de la base de datos, la red de transmisión, los dispositivos electrónicos, que generan un volumen de información, ¿sí?, nunca visto en la historia de la humanidad. Por lo tanto, hay una cuestión que tiene que ver con contaminación digital, que es ambiental. Pero también hay otra contaminación, otra cara, que tiene que ver con la contaminación de los datos o de la información. En la medida que la información empieza a circular, generada por IA, empieza a circular en las redes, ¿sí?, eso muchas veces puede generar el peligro de contaminar las fuentes de información que usamos, porque si estamos trabajando con redes que no tengan un control estricto o que tengan una visión sesgada, ¿sí?, o que sean erróneas, ¿sí?, si esta información empieza a ser compartida, circular en la red, también genera una contaminación de las fuentes de información que usamos. Entonces, una controversia importante para poder problematizar la inteligencia artificial es la contaminación digital, no solo en términos ambientales, sino también en términos de informativos o del contenido que nosotros tenemos disponible. La otra cuestión tiene que ver con la dependencia de la tecnología, ¿sí? La IA, ¿sí?, puede profundizar los casos de adicción a tecnologías que se dan sobre todo en las generaciones más jóvenes. No es que la dependencia, ¿sí?, a lo digital o a la tecnología sea algo de la inteligencia artificial, pero también, digamos, la proliferación de dispositivos y de opciones y de formas también puede llegar a generar, digamos, o aumentar o acrecentar estos problemas de adicción. Cuando hablamos de adicción, básicamente estamos planteando la incapacidad que tienen ciertas personas de poder desprenderse del uso tecnológico, ¿sí? La incapacidad que tienen esas personas de poder cortar el uso y darle espacio a otro tipo de formas, otro tipo de interacciones. Bueno, muchas veces incluso genera hasta malestar, incluso ansiedad o casos de estrés, el no tener contacto, digamos. En las escuelas, bueno, discutimos mucho el uso de la tecnología, el uso de los dispositivos móviles. Bueno, la IA no escapa a esas problemáticas. Ya leí, Silvia, que está Sí. pidiendo. Sí, Silvi, decime. Te escuchamos, Silvi. Le quedó la mano nomás. Se te va a caer la mano.
No, ahí estoy, ¿me escuchan? Sí, perfecto. Hola, Silvia. Ahí está, no, era una cuestión de cámara y de micrófono, además. Ahí te vemos perfecto. No, yo quería comentar dos cosas. Primero, hola a todos. Porque Hola. ¿Cómo andas? sí es cierto que es adictiva, muy adictiva, y no solo para las generaciones más jóvenes. Sí. Convengamos que los grandes también nos hemos enganchado mal con esto de la inteligencia artificial. Con los chicos de cuarto vamos a hacer un proyecto que tiene que ver con esto de las contaminaciones, de lo que vos hablabas antes, Ale. Genial. Y si bien, bueno, todavía no tenemos la inteligencia habilitada en el colegio, pero vamos a trabajar sobre todo el tema que esto tiene en el medio ambiente, pero las inteligencias, los distintos motores, no te dan información al respecto. Bueno, ahí está. Ahí está. Tiene que ver con esa información al respecto. O sea, ahí pasa un gato. Bueno, eso central, ese es el nudo, digamos, es el nudo principal. Nosotros cuando pensábamos en la charla con Aníbal planteábamos, bueno, si bien vamos a mostrar eso, podemos mostrar los usos y uno por ejemplo tiende a deslumbrarse, ¿no? Digo, muy bueno, mira, me hace esto, etcétera. Pero hay cuestiones que están buenas de poner en la mesa y ponerlo en el aula, y genial que lo puedan hacer con vos, y también con todos los profes, ponés algo simplemente que sea de una materia que tenga que ver con tecnología puntualmente, de poner en tela de juicio esta cuestión, ¿no? Digamos, algo que uno tiende a naturalizar, nosotros naturalizamos la tecnología como si fuera parte de nuestro ecosistema, vivimos en un ecosistema tecnológico, pero no perder la capacidad como escuela, como docentes, de poder problematizar, ¿no? Digamos, no rechazarlo, no correrle cerrar la puerta, porque en realidad la puerta ya está abierta, y por más que no lo usemos nosotros con la cuenta del colegio, los chicos lo tienen, y bienvenido sea que, digamos, que lo puedan trabajar, ¿sí? En un marco donde se permita la reflexión. Pero estas cuestiones son centrales y nosotros no las tenemos nunca, o yo no las veo, como decís vos, en tela de discusión, ¿no? Digamos, tiene que ver con esto, tiene que ver con el poder que tienen los sectores que producen este tipo de contenido, el poder que tienen las empresas tecnológicas vinculadas con la política económica de determinados países o potencias, que generan esta ausencia de discusión. Bueno, la escuela es un lugar que me parece tenemos que discutir esta cuestión. Entonces, bueno, bienvenido, genial que lo puedan trabajar con vos y abrir el juego para todos. Y la última controversia que queremos trabajar tiene que ver con esto, tiene que ver con la facilidad cada vez más simple y más accesible que tienen, digamos, estas tecnologías, y están disponibles en cualquier celular, de poder manipular imágenes, videos, ¿sí? Y generar contenidos falsos, llamados deepfake, cuando trabajan con la identidad de las personas, llamados fake news, cuando generan noticias falsas, difundir información que sea falsa, generar la desinformación, discursos de odio, el bullying, ¿sí? A partir de determinado contenido generado por IA, incorporar rostros de personas en situaciones, ¿sí? Que no tengan el consentimiento, ¿sí? Ni conocimiento de esas mismas personas en materiales audiovisuales falsos, ¿sí? Son actos no solo antiéticos, no solo inmorales, sino que son delictivos, ¿sí? Y todavía la legislación va un poquito por atrás de esto, ¿no? Entonces, se encontramos muchos, bueno, sí, pero en realidad y no, pero todavía no sabemos qué hacer o no está claro cómo se puede encarar la cuestión. Y son cuestiones donde los más jóvenes, nosotros sí tenemos como adultos una conciencia del uso de la imagen de los otros. Hasta ahí, como bien decía Silvia, también no somos exentos a este tipo de dinámicas, pero los más jóvenes lo toman como un chiste, ¿sí? O lo toman como algo que no está mal o no está necesariamente mal. Bueno, esta es una cuestión muy importante, trabajar con la identidad y trabajar con lo que es lo falso, no solo por una cuestión de la moralidad de las personas, ¿sí? Proteger la identidad de las personas, sino también tiene que ver con qué tipo de cuestiones estamos discutiendo como sociedad, qué tomamos por cierto, qué tomamos por falso. Bueno, ahí también hay un tema para poder problematizar o para poder trabajar. Entonces, estas controversias en realidad lo que buscan, o lo que traemos con Aníbal, es poner sobre la mesa cuestiones que tal vez podemos problematizarla de cualquier espacio curricular, ¿sí? No es una cuestión de trabajar con la IA solamente tomarlo como que, bueno, se copian para hacer tal trabajo, entonces lo prohíbo o lo controlo, sino que en realidad es cómo podemos trabajar para, de alguna manera, generar un pensamiento crítico o racional al respecto. Y ahí
vamos un poquito a la escuela, ¿sí? O pensar qué cuestiones podemos trabajar desde el ámbito escolar. Y en este sentido, para empezar, nosotros pusimos acá dos frases de dos personas. Uno es Luciano Floridi, que es un filósofo italiano, que yo suelo leer bastante porque habla de la ética informacional o la infoética o lo que él llama el uso ético de la tecnología. Y sacamos una frase para tenerla como cuestión para poder problematizar, que dice la IA, bueno, la leo que está ahí, representa el divorcio entre la capacidad de lograr un objetivo, ¿sí? Elegir una ruta de transporte, responder un mensaje, y la inteligencia necesaria para llevar a cabo esa tarea. Es decir, hay tareas que nosotros hoy por hoy la podemos hacer simplemente con la IA. Ahora, ¿la hacemos bien? ¿La hacemos como debe, como puede ser? ¿La hacemos según nuestro potencial? ¿Sí? Sí, nos permite resolver un texto, pero escribir un texto simplemente es tenerlo escrito, o es problematizarlo, es reconstruirlo, es trabajarlo. Resolver un problema matemático, ¿es llegar al resultado o es el proceso? Bueno, las IA generativas nos ponen como docentes frente a este problema, ¿no? Digamos, sí, los chicos lo pueden resolver. Un trabajo práctico y sí, lo pueden hacer y lo van a redactar y seguramente nos vamos a dar cuenta que está mal o que está copiado porque está muy bien escrito o tiene una prosa. Pero hay incluso IAs que simulan edades de escritura, niveles de escritura, ¿sí? Entonces, frente a esta no necesidad de contar con una inteligencia para poder resolver un problema, tenemos que plantearnos tal vez qué problemas estamos generando para que, independientemente que tengan la inteligencia artificial como herramienta, tengan que utilizar la cabeza, ¿sí? Digamos, que lo puedan usar como una herramienta y no como un fin en sí mismo. Bueno, ahí nosotros le pusimos la web de Floridi, también está ¿cómo se llama? La red social, bueno, se puede traducir, digamos, no hace falta, digamos, saber, escribe por lo general en inglés, pero está bueno traer esto, ¿no? A la tecnología, la cuestión ética, ¿sí? Que por lo general siempre lo tendemos a pensar como un instrumento, ¿no? Como una cuestión instrumental. Bueno, no, hay toda una cuestión para reflexionar. Entonces, como para empezar a pensar en la escuela, traíamos esta idea de decir, bueno, la IA nos permite resolver un montón de cosas. Ahora, resolver las cosas, ¿cuáles son los procesos que nosotros tenemos que enseñar para poder resolver esas cuestiones? Y eso nos interpela a todos, a cualquier disciplina. Desde las aulas, nosotros acá escribimos algunas cuestiones o algunas líneas de abordaje, no son las únicas, no son exclusivas, no agotan la problemática, pero por lo menos para poder pensar. Una primera cuestión, que es la que más nos puede venir a la mente apenas pensamos trabajar con IA en las escuelas, es la cuestión de la técnica, ¿no? Bueno, cómo funciona la IA y cuáles son las limitaciones, ¿sí? Esto que decíamos antes, que no piensa ni comprende necesariamente lo que está produciendo, ¿sí? Entrenar en la formulación efectiva de instrucciones, ¿sí? Que nos permitan lograr objetivos. Bueno, esta cuestión el primer resultado, cómo lo podemos retrabajar para generar y llegar a un objetivo que nosotros necesitemos. Y siempre tener en cuenta que esta alfabetización técnica es pensarlo como una herramienta y no como un sustituto, es decir, no es un fin en sí mismo, no sirve para resolver cosas. Y tal vez nos permiten hacer algunas cuestiones más rápido, pero en realidad el proceso o la problematización tiene que estar en otro lugar, no simplemente en el resultado. Entonces, una primera línea de abordaje obviamente es la alfabetización técnica, pero no es simplemente saber que existen o cómo loguearse en una inteligencia artificial o en un chatbot, sino entender el procedimiento y cuáles son las limitaciones que tiene. Otra línea de abordaje tiene que ver con la ética y la responsabilidad, ¿sí? Esto que hablábamos hace un rato de los sesgos de discriminación, ¿sí? ¿Qué modelos replican, ¿sí? ¿Qué sesgos culturales, raciales, de género presentan en los datos, a partir de los datos de entrenamiento que tienen las IA generativas? El uso responsable, interactuar de manera ética, no usarla para plagiar o engañar, en realidad no sirve de nada tener un resultado hecho si el resultado hecho yo después no lo puedo aplicar. Entonces, tal vez no importa cómo llegaste a tal contenido, el tema es que vos el contenido lo sepas y lo puedas aplicar. Entonces, usaste la inteligencia artificial, genial. Pero bueno, aplicalo a este problema, ¿sí? Esta cuestión. Y la cuestión de la responsabilidad, ¿sí? Discutir, obviamente, esto que hablábamos de la dimensión social de la información, la producción colectiva, el impacto personal de la manipulación de información, el uso indebido de la imagen de los demás. Es decir, no solo la parte técnica, sino también pensar la cuestión de responsabilidad, la cuestión ética. Por eso le traíamos el texto de Florini al principio, la idea de Florini de pensar la ética aplicada a la sociedad de información. Otra línea de abordaje, repito, son líneas y puede haber muchas más o muchas menos, ¿sí?
Otra tiene que ver con el pensamiento crítico, ¿sí? Bueno, poder evaluar la fuente, ¿sí? Fomentar en los estudiantes la necesidad de verificar la fuente general. Bueno, ¿dónde está? ¿Cuáles son las citas? ¿Dónde sacó esta información? ¿Es la única que está? ¿Está bien? ¿Sí? ¿Es falso? ¿Es un error? Digamos, verificar, trabajar con la verificación permanentemente, porque son herramientas que van a usar en su ámbito laboral cuando salgan de la escuela. Lo van a usar en las universidades ya están planteando, ¿sí?, manuales de uso e indicaciones para los estudiantes, sabiendo que tienen disponible cómo usarla, cómo no usarla. Digamos, bueno, empezar desde la escuela secundaria a trabajar lo que es puntualmente pensamiento crítico aplicado a lo que es la inteligencia artificial. Educar acerca de cómo identificar contenido sintético falso, ¿sí? Muchas redes sociales obligan a poner cuando el contenido está generado artificialmente. Bueno, videos de YouTube que por ahí dicen una cosa y es otra, o muestran algo que es falso. Bueno, aprender a analizar imágenes falsas, textos falsos, videos falsos, audios falsos, ¿sí? Y discutir cómo se recopila la información que nosotros brindamos, qué información estamos dando a las redes, qué se hace con esa información, ¿sí? Cómo podemos guardarnos de la exposición sensible. Muchas veces lo pensamos en términos de, bueno, cómo en la red social yo muestro o no muestro. Bueno, cuando estoy usando prompt, cuando estoy generando contenido, también estoy vulnerando mi propia identidad, mis propios datos. Bueno, pensar críticamente el uso de la IA es algo que podemos abordarlo de cualquier disciplina nuevamente. Y luego el cuidado de la salud, ¿sí? La cuestión de la dependencia tecnológica, discutir sobre los riesgos de sustituir ciertas interacciones humanas por asistentes virtuales, valorar la cuestión humana, ¿sí? Valorarnos a nosotros en términos de qué es exclusivo del ser humano, qué permite la empatía, poder tener pensamiento lateral, poder trabajar contextualmente y resolver cuestiones puntuales, las cuestiones éticas y cómo complementarlas con la IA. La IA existe, la tenés disponible en el celular. Bueno, ¿cómo poder complementar esto? Cuidado de la salud también tiene que ver con la autoimagen y las redes sociales, cómo los algoritmos de IA generan ciertos estándares de salud, de belleza, de lo que está bien, de lo que está mal, del cuidado físico, ¿sí? Bueno, trabajar, discutir, digamos, en qué lugar nos ponen las tecnologías, ¿sí? Cuando entramos, no sé, a TikTok o lo que sea, qué nos muestran, qué nos obligan, qué nos replican más, por qué nos muestran tal contenido, por qué no nos muestran otros. Son cosas que por ahí nosotros como adultos tenemos más o menos claras. Bueno, por ahí las nuevas generaciones no tienen idea y lo toman de una manera mucho más natural. Bueno, hay que trabajar con eso. Y por supuesto también la cuestión energética, ¿no? El impacto ambiental que tiene toda esta cuestión. Para trabajar como docentes, que es la parte ahora que va a trabajar un poco Aníbal con ustedes, la idea es tener, digamos, este material que nosotros estamos presentando acá, después lo vamos a subir, lo vamos a poner en Handing como documento útil, cosa que ustedes puedan bajar el PDF y lo puedan ver cuando quieran, si les interesa, ¿sí? Pero básicamente es pensar o proponerles experimentar uno, ¿sí?, con el dispositivo de inteligencia artificial. ¿Qué nos solicitar una pregunta en nuestras materias? ¿Cómo nos responde? ¿Qué tipo de respuestas nos hacen? Eso nos va a permitir también poder anticipar respuestas que hagan los estudiantes a partir de la IA, ¿sí? Evaluar, ¿sí?, los diferentes formatos, tener alguna consigna, bueno, tal contenido que trabajamos en el aula, cómo lo podemos, o preguntarle al chat qué se puede hacer, evaluar lo que nos responde, siempre teniendo en cuenta esto que discutíamos al principio, no es la verdad absoluta, no es creativo, no es necesariamente cierto lo que nos informa. Bueno, poder problematizar en la escuela y en el aula, primero problematizarnos nosotros, ¿no? Generar también por ahí pedidos de ejercicios, ¿sí?, guía de preguntas a partir de determinado material, para sacar ideas, para poder tomar, ¿sí?, otras perspectivas, otras ópticas. En ese sentido, cuando uno trabaja con la inteligencia artificial generativa a partir de un contexto particular, qué sé yo, por ejemplo, el diseño curricular, tal material, tal texto, por lo general uno puede enriquecer el propio abordaje que uno tiene pensado para determinado contenido y generar otras formas de abordaje. Bueno, es una herramienta que nosotros invitamos a experimentar y a probarla, ¿sí? No a rechazarla, no asustarse, tampoco tomarla como un dogma, ¿sí? No caer en las modas, decir, bueno, hay que usarla porque ahora está de moda, sino con una mirada crítica poder darle un uso apropiado a nuestras propias disciplinas, ¿sí? Proponer planificaciones, secuencias didácticas a partir de proyectos del aula, trabajar con tal tema, bueno, a ver cómo lo puedo problematizar, cómo lo puedo fragmentar, cómo lo puedo acotar a determinadas cuestiones, a determinadas problemáticas, ¿sí? Tal contenido, ¿cómo lo puedo adaptar para un chico con dislexia, por ejemplo?
La IA permite dar opciones, permite por ahí trabajar un texto y convertirlo en audio para poder lograr una explicación, tener explicación simple o problematizar o crear un diálogo a partir de determinado contenido, es decir, buscar opciones a partir de nuestro propio contenido. Y siempre la invitación es a buscar las diferentes herramientas más allá de la IA que tenemos en WhatsApp, más allá del ChatGPT, más allá del Gemini, más allá de, digamos, de las cuestiones más comunes. Nosotros acá les pusimos algunos links, ¿sí? Si ustedes después cuando tengan el archivo van a cualquiera de estos y les manda a la página directamente para que los puedan probar, para que los puedan practicar. Está, por ejemplo, el ChatGPT, por supuesto, el Gemini, que es el que ahora un ratito va a trabajar Aníbal, el Notebook LM también de Google, que va a trabajar Aníbal. Pero también tenemos, por ejemplo, el Arts and Culture de Google, que es una plataforma que permite ver obras de arte, trabajar con artefactos históricos, hacer recorridos virtuales y trabajar con, como se llama, realidad aumentada, distintos lugares culturales del mundo. Ahí sí podemos ver, por ejemplo, esto que hablábamos de la pobreza de datos. Es muy posible que si queremos ver con el Museo de la Ciudad de Buenos Aires no aparezca, y aparezcan, sí, el Louvre, aparezcan todos museos de Estados Unidos o de Europa. Bueno, ahí tenemos también algo para problematizar, para poder crear contenido nosotros mismos. El DeepSeek es la versión china, ¿sí? Que, digamos, compite básicamente con ChatGPT, que tiene una cuestión que se llama, que es el reconocimiento de caracteres a partir de imagen, es decir, en Gemini, en ChatGPT, nosotros podemos mandarles, ¿cómo se llama?, documentos, ¿sí? PDFs, etcétera, sacar fotografías. Bueno, el DeepSeek permite de forma gratuita, ¿sí? Sacar una fotografía a un texto y reconoce los caracteres y a partir de ahí poder hacerles preguntas. Así que si uno, por ejemplo, dice, bueno, les mando el texto impreso para que los chicos no lo usen, lo tengan que tipear, no, ya con el teléfono lo pueden hacer. Entonces, la idea es que puedan ustedes experimentar con estas herramientas y ver qué les sirve y qué no les sirve. La idea no es que las adopten y decirle a ustedes, esto es bueno. De hecho, toda la primera parte de la charla hablamos de cosas negativas y no hablamos de cosas positivas necesariamente, para poder de alguna manera desmitificar un poquito lo que es algo que está tan de moda y que parece que cuando uno ingresa nos deslumbra y dice, uy, qué bueno. Bueno, no, bajar un poquito los humos y tener una mirada crítica. Entonces, bueno, tienen los links acá para cualquiera de estas opciones, ¿sí? La idea es invitarlos a que si les interesa experimentarlos y ver qué tipo de cuestiones les pueden tener, digamos, les puede servir para su trabajo cotidiano en el aula o en la producción. Y para terminar esta primera parte al menos, traemos también a Tomás Balmaceda, que es un filósofo argentino también que trabaja, ¿sí?, con filosofía aplicada a la tecnología, y con una frase que nos pareció interesante, que era que el autor propone: es necesario preguntarnos qué amerita ser solucionado con IA y qué no. Es decir, no todo se puede resolver con la IA, o no todo hace falta resolverlo con la IA. ¿En qué casos sirve? ¿En qué casos no sirve? Tengo que resumir un texto y, bueno, tal vez la IA me sirve. Ahora, ¿resumir un texto es tener un texto más cortito o es el proceso de seleccionar las ideas principales? Bueno, si tengo que trabajar con una imagen, bueno, también sí la puedes generar un dibujo, como tomar como ideas, bueno, pero por ahí como boceto, no como el producto terminado, ¿no? Entonces, esta idea de pensar, ¿sí?, las cosas que se hacen sí o sí con IA o cuándo es útil y necesario, es algo que nosotros como docentes tenemos que tener, me parece, como eje para poder proponer, bueno, para esta actividad, ¿qué puedo usar? ¿Qué me sirve? ¿Qué no me sirve? Y cómo generar con nuestros estudiantes, digamos, una mirada un poquito más crítica respecto a esto. Bueno, la idea un poquito era, de alguna manera, contarles esta primera parte de, digamos, más como un recorrido teórico, le hice medio la chapa para que no fuera tan cortito, pero problematizar, ¿no?, digamos, la cuestión más que resolver o decir qué bueno que están las cosas. Bueno, compañero. Ale hizo una gran introducción, ya lo conocemos, Ale, hablando de los temas en general y de inteligencia artificial en particular, que nos ha llegado en medio de golpe, ¿no? O sea, a mí me encanta la tecnología desde chiquito. Yo de chiquito, en realidad, o sea, yo ya tenía 18 años cuando empezó la computación en Argentina y la encontré como una herramienta, justo lo que decía Ale recién, y algo que nombró en particular, la encontré como una herramienta para poder resolver temas personales. O sea, yo me encontraba muchas veces con la problemática de leer o de poder llegar a los contenidos, y después de muchos años, hace poquito, descubrí que tengo dislexia. Y la dislexia, o sea, me frenó mucho en mucho de mi aprendizaje,
Y fue una de las cosas que me hizo ir llegando a la computación, que hoy, en este momento, justamente, después de unos cuantos años, ¿no? Está llegando a esa interfaz humana que nos permite conectarnos con la computación sin tener que programar, sin tener que escribir mucho, o sea, incluso hablando. Es lo que decía Ale, esto nos da una posibilidad inmensa de poder comunicarnos con algo que tiene conocimiento. Ese conocimiento, como cualquier persona, puede estar sesgado, puede estar manipulado, puede estar económicamente manejado, y que de hecho en muchos casos está, pero hoy con la globalización y con los lenguajes abiertos, de hecho hay muchos actualmente que son de código abierto, permite que la mayor cantidad de población que sabe mucho de tecnología pueda implementar cosas que sean un poco más democráticas, que permitan que lleguemos al conocimiento sin que haya tanto sesgo, sin que haya tanto problema, y de hecho todo esto está capado. Capado significa que cuando entrenan todo esto con los datos, que son los datos de todo Internet, o sea, es increíble pensar que todo Internet está metido en una inteligencia artificial, pero es así. Ahí están todos los datos. Está el sesgo, está que si el negro, que si el blanco, que si el gordo, que si el flaco. Bueno, las capas que le ponen cada una de las empresas tienen que ver con la imposibilidad de llegar a esos datos que no son correctos. O el filtrado a través de un entrenamiento con personas que dicen esta respuesta sí, esta respuesta no. De a poquito todo eso se va mejorando y se va logrando un resultado realmente muy provechoso para nuestro trabajo, particularmente para la educación, ¿no? Pero para todos, todas las profesiones. Yo no sé si ahí están viendo, Ale, ¿lo estás viendo eso? Sí. ¿La pantalla? Bueno, acá ahora vamos a hacer un pequeño ensayo con Gemini. Gemini es la inteligencia artificial que tiene Google. Google es la empresa a través de la cual nosotros trabajamos en el colegio porque nos brinda a través del dominio jardindeinvierno.edu.ar la posibilidad de generar nuestros mails en forma gratuita en unos servidores que ellos nos brindan, por supuesto, con algún interés, pero de forma gratuita. A través de Google tenemos un montón de aplicaciones, entre ellas, si nos fijamos arriba a la derecha, cuando entramos a nuestro usuario de Jardín de Invierno, encontramos una aplicación que es Gemini, que directamente desde ahí podemos ingresar. Como Silvia bien decía, los alumnos todavía no tienen habilitada la función de inteligencia artificial porque hay ciertos niveles que hay que cumplir desde el lado de la legalidad. Digamos, Google pide que tengamos los permisos de los padres para poder utilizarlo. Ya de momento sí está para todos los adultos del staff del colegio, o sea, todos los docentes en este momento, si ustedes quisieran probar la máquina, van a poder ingresar. En el teléfono no, porque las aplicaciones, si bien están pensadas para ser usadas, no están implementadas todavía en Argentina en la parte educativa y empresarial. Sí está en la personal, o sea, si ustedes usan un mail personal de Gmail, van a poder acceder a la aplicación. Pero si ingresan con el mail institucional, todavía no. ¿Por qué? Como decía Ale, por un tema de seguridad. Lo que hacen actualmente es todos los datos que estén un poco más guardados, todo lo que sean los mails nuestros, el Drive, todo eso a través de la plataforma de Google están protegidos, ¿sí? De la misma forma se protegen también los datos de la inteligencia artificial. Como todo eso significa gasto económico y, como decía muy bien Ale, todo un gasto, digamos, a nivel de energía que tienen que ir equilibrando entre lo económico, entre lo ecológico y entre la necesidad, todavía no está implementado a nivel de aplicación. Por eso algunos por ahí quieran probarlo en la aplicación con jardindeinvierno.edu.ar, pero no va a funcionar. Incluso va a decir que los administradores o el administrador no lo habilitó, pero está, digamos, habilitado desde la web. Como les decía recién, está puesto como aplicación dentro de las aplicaciones de Google o también entrando por gemini.google.com. Bueno, esta es nuestra inteligencia artificial, ¿sí? O sea, la que nosotros en el colegio usamos como, digamos, principal, que seguramente va a ser la que Silvia va a usar con los alumnos de cuarto. Y sexto, perdón. Esto que tenemos acá abajo, esto se llama, es el prompt. El prompt es lo que nosotros le tenemos que escribir a la inteligencia artificial para que nos dé una respuesta. Si yo, por ejemplo, acá le digo, crea una historia. Ahí se queda medio frenada. ¿Lo ves, no? Quedó como frenada la...
Ahí, a ver, ¿nos están viendo? ¿Alguien que me avise si nos están viendo? No, está como frenada la pantalla. Fijada, sí. Ahí está. ¿Ahí ahora? Estaba fijada, ahí fíjate ahora, a ver. ¿Ahora la ven? Sí, veíamos, pero estaba quieta. Ah, listo. No, no la veo yo, Aníbal. ¿Cómo? No la veo. ¿No la ves la pantalla? No. Era un cachitito que recién justo estuvimos haciendo pruebas a ver si se veía o no. Dale, arrancá y pruebo. ¿Ahora? ¿Ahí están viendo? Ahí sí, ahora sí. Ahora sí. Bueno, había algo en la máquina. Ahí Diana levantó la mano. Sí, decime, Diani. Bien, entonces. Ahí. ¿Diani? Sí, no, ahora sí, ahora lo veo, gracias. Ahí está. Sí, en realidad lo que me había pasado es que había abierto una segunda ventana y estaba compartiendo la primera. Era una pavada. Bueno, acá le ponemos un prompt, ¿sí? Lo más específico posible en lo que uno quiere que cree la IA y va a buscar entre toda la información que tiene del mundo, ¿sí? Y va a hacer una creación nueva con ciertas características que uno cuando empieza a ver más de una historia creada, la empieza a leer, ya casi como que empieza por ahí a darse cuenta de que está creado por una inteligencia artificial, bueno, nos permite crear de diferentes contenidos algo nuevo, ¿sí? Esto, digamos, es la base de la inteligencia artificial, que lo que hace es buscar contenidos en la IA, digamos, y demostrarlos en función del prompt que nosotros escribimos. El prompt puede ser todo lo que a usted se le ocurra, porque está cargada toda la información, digamos, del mundo y las inteligencias artificiales pueden llegar a tener un contenido específico, como por ejemplo actualmente tiene bueno, de Google, que es de medicina. Entonces por ahí cargan todo lo que es información de medicina, son exclusivamente para médicos. Hay diferentes tipos de inteligencia. Las que nosotros estamos usando son bastante genéricas y tienen información de todo en particular. Esta, por ejemplo, una de las cosas que estábamos haciendo con Ale, en este caso, acá inventamos una historia, nos da la posibilidad de agregar también contenido, y si yo, por ejemplo, le agrego un archivo, y acá está la charla que hizo Ale en PDF, yo le puedo preguntar, digo, haceme un resumen, por ejemplo, ¿sí? Sin ni siquiera dar demasiada explicación. Cargué el PDF de todas las diapositivas de Ale, y automáticamente lee el PDF, de hecho, también está pudiendo leer texto manuscrito, pero con cierta dificultad, por eso Ale hablaba de que la inteligencia artificial china, que no me acuerdo ahora cómo se llama, esa sí está logrando mejores resultados, que por ahí nos permitirían a nosotros cargar fotos de exámenes de los chicos y poder llegar a tener resultados en particular de eso. Pero bueno, acá nos está permitiendo agregar el contenido y hacer un resumen, incluso por ahí hacerle alguna pregunta en particular. Y nos va a responder en función del archivo que nosotros subimos. Ella Nina está preguntando. Sí. Chicos, ahí veo abajo que dice Canvas. ¿Esta aplicación crea Canvas? No, eso lo que hace es te crea, perdóname, Aníbal, Sí. lo que hace es, ahora Aníbal Lo voy a mostrar, mirá. Te crea un documento, mirá. Voy a ejecutar el Canvas, justamente es una de las funciones muy interesantes que tiene. El Canvas lo que hace es mostrar, Canvas en sí viene a ser como un lienzo, un lugar donde uno puede pintar o dibujar o escribir. En este caso, espera que acá me está dando una explicación. Escribí ahora la opción que quieres y lo vas a ver ahí. Se pone en azul. Ahí le pido que lo haga más corto, ¿sí? Y acá se puso en forma Canva. ¿Qué es el formato Canva? A la izquierda tengo la inteligencia artificial y a la derecha tengo el texto que está creando. Y yo de este texto, por ejemplo, estaría conforme hasta determinado punto y de ahí en adelante no, quizás esta última parte, le digo a Gemini más extenso. Y va a ampliar este último pedacito, ¿sí? Y lo hace más extenso. Justamente la última parte, la primera la cambió. Pero me permite trabajar en lo que es el contenido por partes, ¿sí? Yo puedo elegir una parte y sobre esa parte trabajar. Y María Laura está preguntando algo. Sí. María Laura.
Sí, yo lo que te quería preguntar es si a partir de este contenido, que vos lo tenés ahora como texto, yo había leído un artículo que decía que el PowerPoint ya era algo muy antiguo y que ahora con inteligencia artificial, lo que antes llevaba mucho tiempo hacer, ahora había algo que sustituía a ese PowerPoint y en un minuto te podía hacer de un texto una presentación. ¿Eso es posible con Gemini, no sé cómo se dice? Mirá, ahí acabo de escribir, recién le pedí que me haga 10 diapositivas sobre inteligencia artificial. Lo que hace la inteligencia artificial en realidad es generar el texto, ¿sí?, que iría dentro de la diapositiva. De momento hay aplicaciones que lo hacen, hay muchas que funcionan bien, otras que funcionan mal. Nosotros no sé si tenemos acceso en este momento a alguna que lo haga, pero sí, por ejemplo, vos podés pedirle, como hice yo recién, que haga 10 diapositivas. Le dije, pedí que hagan 10 y me armó el título, el texto que iría dentro de la diapositiva, y yo, por ejemplo, acá podría trabajar sobre una parte del texto en particular con Canva y empezar a cambiar. Y después, por supuesto, agregar imágenes y todo, trabajando dentro de la aplicación de PowerPoint. Se puede, todo se puede, ¿eh? O sea, yo justamente empecé hablando de que yo llegué a la tecnología porque me empezó a resolver muchas cosas. De hecho, hoy en el trabajo me resuelve muchísimas cosas. Les voy a mostrar un ejemplo de las cosas que hoy podemos hacer. O sea, acá básicamente en Gemini lo que tenemos es la posibilidad de hacer preguntas directamente, de agregar contenido, ¿sí? Podemos agregar imágenes, podemos agregar archivos o podemos ir incluso al Drive y pedirle que busque dentro de nuestros Drive y en función de eso nos dé respuestas. A veces funciona muy bien, a veces funciona más o menos. Todas son cosas que tenemos que ir probando. Y cada uno irá viendo dentro de sus posibilidades qué podemos armar. Por ejemplo, yo acá puedo poner 10 preguntas con 3 opciones. ¿Qué va a hacer? Me va a armar 10 preguntas, bueno, escribo medio mal. 10 preguntas con 3 opciones del último tema que estuvimos hablando, ¿sí? Ah, no, perdón. Ahí directamente las armó sin preguntarme de qué tema. Sobre IA. Ahí fíjense que pregunta dice, ¿cuál es la capital de Francia? Todos sabemos que es Roma, eso está clarísimo. Ahora yo le puse que sea de IA. Y fíjense que ahora va a hacer las preguntas específicamente de busca contenido dentro de su caudal de información. O sea, ni siquiera ya por ahí está buscando en el PDF, sino que está buscando en todo. Sí. Si vos querés que busque en el PDF, le podés poner el PDF y que haga preguntas sobre eso. Entonces, armar una guía de preguntas o lo que sea, y lo va a remitirse al texto que vos le estás diciendo. Como acá vos te fuiste de seguir preguntando, te hace en general, ¿no? Digamos, siempre cuando uno pueda centrarle la fuente, es más rico, digamos, que uno puede hacerlo, no es tan genérico. Exacto. Ahora... Estás con la versión 2 Flash, después tenés la otra. Sí, yo como para darles un poquito en general, porque es mucho, nosotros acá tenemos la opción, por ejemplo, 2.5 Pro y el Deep Research, que es poderosísimo, este último es impresionante. Yo, por ejemplo, estoy trabajando en una aplicación para crear un programa, tal cual, ahora les voy a mostrar un par de cositas. Y le pedí un estudio de mercado y o sea, es impresionante. Lo que hace es impresionante. Lo mismo podríamos hacer tranquilamente con, no sé, que haga una búsqueda profunda sobre la historia de la revolución industrial, pero vista desde el punto de vista de tal cosa. Eso depende, por supuesto, de cada docente. Todas estas opciones que tiene Gemini, la primera siempre es la que tiene mayor rendimiento, mejor dicho, mayor tiempo de uso. Las que van hacia abajo son las que tienen menos prueba porque ya pasan a ser, digamos, de pago. Lo que pasa es que nos dan quizás 20 pruebas de 2.5 y 5 o 10 pruebas de Deep Research. Pero en la medida que uno empieza a darse cuenta cómo empezar a usar la herramienta, es impresionante las soluciones que nos pueden dar. Y yo lo que le quería mostrar ahora, creo que tengo que cambiar acá de pestaña, espérenme un segundito. Sí. Es que hay Google tiene 2 aplicaciones muy importantes, que de hecho son las 2 que está brindando para las escuelas a nivel web, ¿no? Como decíamos recién, todavía no en la aplicación del teléfono. Pero esta Notebook LM es la segunda, digamos, aplicación más usada en todo lo que tiene que ver con educación.
que también tiene que ver con el potencial que uno puede llegar a desarrollar en función de su materia y lo que crea que puede trabajar. Vamos a hacer lo mismo que recién. O sea, este notebook LM, uno ingresa a la página, se loguea con el mail institucional y llegamos a esta página principal. Cargamos el archivo que queramos trabajar, que incluso podemos cargar 100. O sea, no importa la cantidad de archivos. Sí, no, creo ahora se amplió. Ampliaron hace muy poquito. Se puede cargar bueno, ahí está dando un error, justamente. A ver, vamos a arrancar uno nuevo. Crear uno nuevo. Esto es como si fuera un libro de estudios, ¿sí? Yo le cargo a esta inteligencia artificial, que es más específica para la educación, un libro para poder trabajar sobre él. Bueno, ahora está dando un error. Y vos podés guardar ahí videos, el link de YouTube, lo que sea, y se pueden guardar distintos notebooks. Es decir, yo puedo armar un notebook para tal tema y pongo toda la información ahí. Luego tengo otro y después puedo abrir el notebook con toda la información y tengo todos los recursos y voy trabajando con eso. Y lo puedo compartir, es decir, está la opción de compartir, igual que uno se comparte en Drive, uno puede compartir con otros usuarios y trabajar conjuntamente con un conjunto de materiales. Entonces podríamos trabajar, no sé, con los diseños curriculares de tal orientación, ¿sí? Para los coordinadores, y a partir de ahí, bueno, con todos los docentes ir viendo y poder pensar proyectos en común, podemos trabajar en cuestiones de investigación que tomen distintas materias y con esta herramienta voy a ir tomando los recursos de los distintos lugares. Esa es la diferencia más con el chat, ¿no? El chat es más lineal. Bueno, vamos a ver ahora, entré con otro usuario, porque a veces tienen algún límite de uso. Ahí está. Bueno, ahí tomó, fíjense, hay 3 columnas, ¿sí? En la primera están las fuentes, en la segunda está el chat y en la tercera está el estudio. Estudio le llaman en general en inteligencia artificial el lugar donde uno puede hacer pruebas, le llaman estudio. La fuente que yo agregué es solamente esa, la de la charla de hoy. En el medio yo ya automáticamente tengo un resumen, automáticamente me generó un resumen de qué es lo que hay dentro de ese archivo, ¿sí? Y si yo agregara varios archivos, me haría un resumen de todos en conjunto. Y acá abajo me da la posibilidad de hacer un resumen de audio. Esto, en realidad, a veces funciona, justo hoy no lo pudimos hacer funcionar. Si uno, en el lado derecho, donde dice el estudio, le pide que genere, esperen que voy a buscar acá el texto que ya lo había puesto, que genere un audio en castellano, porque el problema es que siempre lo hace en inglés, y hoy lo hizo en inglés, lo vamos a dejar ahí trabajando a ver si tenemos suerte. Ahí se está, bueno, se alcanzó el límite. Hoy no nos toca mostrar. Lo estuve probando recién y ahí no se puede mostrar. Puede generar un audio, que después les vamos a compartir, que genera una charla entre 2 personas hablando sobre el tema de inteligencia artificial. Yo en algún lado, por ahí después lo puedo buscar, lo que pasa es que ya medio tarde, como para que lo puedan escuchar, pero esto nos permite cargar la fuente, chatear con la información en forma escrita y escucharla en audio. Incluso una vez que uno lo genera, lo podemos llegar a bajar. Dentro de otras opciones que tiene el chat, está, por ejemplo, generar un mapa conceptual. Apretamos clic sobre el mapa conceptual. Esto, digamos, viene a ser lo mismo que Gemini, pero ya todo más empaquetado, más armado para que funcione directamente. Sobre la derecha, que está el estudio, y vamos acá abajo, ahí está el mapa conceptual. Fíjense, o sea, esto lo está sacando del PDF que Ale hizo a través de del PowerPoint, digamos, de la diapositiva. Y automáticamente acá nos genera cuáles son los temas principales que se están tocando y, por ejemplo, IA en la escuela, del texto genera cuáles son los 3 temas principales, las líneas de abordaje en el aula, uno puede ir avanzando e ir viendo cómo está armado la temática, o sea, como para tener un panorama general de cómo es, qué es lo que voy a tener que estudiar y de qué manera. Incluso esto, si uno quisiera, lo puede descargar y lo baja en su computadora como un archivo, como un mapa y conceptual. Entonces, tenemos la inteligencia artificial, los temas principales, acá el desarrollo del que yo elegí, que era la guía en la escuela, ¿sí? Y dentro de la línea de abordaje, cuáles son los temas a tocar. Esta herramienta, que es muchísimo más de lo que nosotros podemos mostrar ahora, es una de las herramientas que más energía le está poniendo Google para el uso dentro de la escuela. Y seguramente dentro de poco va a tener muchísimas más
funciones. Pero esta de la del audio es impresionante, lástima que no la pudimos mostrar. Acá mismo podría hacer preguntas igual que a Gemini, y como decíamos con Ale, uno tiene que buscar a ver cuál es la herramienta que más le sirve y elegirla en función de lo que quiera crear, ¿no? En este caso, si por ahí es para algo más de contenidos, quizás el Notebook LM, y si no, Gemini. Yo les voy a mostrar una última cosita, porque ya estamos sobre las 7. Y arriba, perdóname, ahí arriba tenés donde compartir. Sí, muy bien. Muy bien. Bueno, ahí estamos, ahí están viendo la Gemini. Yo voy a arrancar uno nuevo y le voy a pedir simplemente esto, a ver si lo ven. Una pavada, ¿no? Porque ni sabía lo que iba a poner. Automáticamente, Gemini está programando, haciendo el código de programación de una página web, ¿sí? Y una vez que lo haya resuelto, fíjense, todas estas líneas son todo, o sea, antes yo estudié programación y ahora que veo esto me vuelvo loco. Lo que pasa con todo esto de la inteligencia artificial es que en realidad uno tiene que tener un concepto general como para poder entenderlo. O sea, si no tenemos un concepto general, no lo vamos a poder aprovechar al máximo, ¿sí? Vamos a pedir de vuelta. Bien, ahora lo está haciendo lo mismo, yo no había arrancado con Canva, está haciendo lo mismo en formato Canva, y fíjense arriba a la derecha que dice vista previa. ¿Ven acá donde yo tengo el dedito ahí que está de vista previa? Bueno, esta página la acaba de hacer recién la IA. Todo este texto lo inventó recién la IA. Y esta página está totalmente funcional. O sea, yo de acá la saco, la llevo a un servidor y ya está. De hecho, acá le puedo pedir que diga IA Winter, vamos a poner así, Winter Garden. Va a hacer alguna modificación sobre la página y automáticamente cuando lo tenga va a mostrar la preview de lo que acaba de programar. Ahí está. Estos botones, si bien están funcionales, ¿sí? Bueno, de hecho los hizo, los desarrolló también. Es impresionante. O sea, cada uno de estos botones nos lleva a otra subpágina donde tenemos contenido. Y esto lo hizo en, no sé, segundos. Como decíamos con Alex, para mostrar tenemos 10.000 cosas. Creemos que sobre el interés que puede tener cada uno y nosotros propuestos a ayudarlos en todo lo que haga falta, poder empezar a crear para cada una de las materias lo que a cada uno por ahí le venga útil. Aprovechar esto como una herramienta, ¿sí? O sea, nosotros lo que nos potenció es impresionante, impresionante. O sea, yo les voy a contar 3 cositas nada más. Llegaban mails, en un momento empezaron a llegar mails de una cantidad impresionante haciendo preguntas y todo. Yo ya estaba cansado de contestar mails sobre handling, que todos sabemos, hablamos de handling, y ya no sabía cómo responder porque estaba cansado. Empecé a copiaba y pegaba en la inteligencia artificial y me daba una respuesta pero perfecta, y sobre todo a partir de la tercera respuesta, donde yo por ahí la había corregido, las respuestas eran totalmente, digamos, diplomáticas, correctas, daban los pasos a seguir, y me alivió muchísimo trabajo al momento de tener que hacer todo lo que fue el logueo inicial de handling. Así que bueno, la idea con Ale era transmitir un poquito qué es todo esto a través de una videoconferencia. Es muy poquito lo que uno puede mostrar, de hecho, como nos pasó recién, falló el audio, que era lo más lindo, pero estamos dispuestos a sentarnos con ustedes cuando lo necesiten, cuando tengan una idea, por chiquita que sea, cuenten con nosotros. La idea es implementar esto en la escuela, y desde el lado bueno, como siempre decimos, esto tiene un potencial impresionantemente peligroso. De hecho, ya lo hemos visto en muchos lados y es potencialmente peligroso. Pero si uno lo toma como herramienta, educa a los chicos en función de que entiendan que tiene una parte peligrosa, pero una parte, digamos, útil, en el momento que les enseñemos que el martillo es para golpear un clavo y no un dedo, digamos, va a ser muy distinta la posibilidad de aprovechar esto.
Así que bueno, por mi parte, digamos, lo que queríamos mostrar, creo que estamos más que conformes. Sí, nada, lo mismo que dice Aníbal. Agradecerles, por supuesto, el tiempo. Sabemos que son horarios complicados, pero bueno, nada. La idea es que puedan estar, digamos, que sepan, digamos, que hay un montón de cosas para hacer, que van más allá de lo que es la clase de computación. Así no le queda todo el peso a Silvia, pobre. Tenerla como pilar a ella y después a partir de ahí, desde nuestros propios espacios, su propio trabajo nuestro, ir experimentando, ¿sí? Así que esa es la idea. Ahí, Griselda, sí, te escuchamos. No, simplemente decirle muchas gracias. Yo creo que necesito capacitación personalizada porque no les puedo, nada, me resulta complejo y me pareció sumamente atractivo, pero realmente creo que ojalá que sea un instrumento que sobre todo capitalice el interés, la motivación, como ustedes dicen, ¿no? Utilizada con responsabilidad, con criterio, con creatividad. A mí me parece que puede ser un excelente recurso para la población que trabajamos. No, muchísimas gracias. Recién Silvia justo hablaba algo de eso, ¿viste? Hablaba del tema de cómo hacemos los prompts, los chicos. Bueno, hay un montón de cosas para trabajar y abordarlo en la cuestión, bueno, de salud no personal del lado de ustedes, la cuestión de cómo, o sea, las autorrepresentaciones que aparecen, hay un montón de cosas. Ahí, no sé, María Laura levantó la mano y Janina también, no sé cuál. No, yo simplemente quería agradecerles porque sé que hace mucho tiempo que están planificando esto para que salga bien, para que realmente sea útil para nosotros. Me parece que han tocado muchos temas, a cada uno de nosotros en algún lugar vimos la utilidad. Creo que las chicas del DOEF han visto el tema de la parte tal vez de salud mental, tal vez la parte de dislexia, cómo tratarla. Digo, que un texto se puede hacer un resumen de manera oral y que el chico pueda estudiar desde ese resumen oral, le veo un montón de facilidades, desde las técnicas de estudio, cómo puede hacer, no sé, digo, dispara para cualquier lado, ¿no? Cómo podemos nosotros, esto que decías vos, ¿no? Que tantas veces tenemos que contestar cosas y me parece que nos da la facilidad de ir repitiendo preguntas y facilitarnos el trabajo. Creo que, como todos decimos, hay que sentarse mucho tiempo, estudiar mucho, capacitarnos mucho, porque también es una manera de incentivar a los chicos, ¿no? Nos abre un panorama enorme de oportunidades frente a los chicos. Así que, bueno, yo no los quiero hacer perder más tiempo. La verdad es que la idea era que esto fuese corto y disparador. No sé si alguien más tiene alguna pregunta, pero la verdad que desde el colegio agradecerles muchísimo. Gracias, Porque gracias. vemos que han Y trabajado Janina, mucho y agradecerle también a todos los profesores que se sumaron, que significa que tienen ganas de seguir aprendiendo, ¿no? Janina tenía ahí levantar la mano. No, yo les quería decir, yo sé lo que conlleva preparar una presentación, sé el tiempo que pusieron en esto, y les quería contar que mientras ustedes hablaban, yo iba haciéndolo acá, abrí el notebook, cargué un archivo de Linguistic que tengo que leer larguísimo, me hice el resumen, me hice el cuadro sinóptico, es genial y es muy fácil de usar. Así que les súper agradezco por la herramienta. No, al contrario, y preguntarle, revisarlo y que lo revise, y el trabajo, ¿viste? Digamos que lo importante es eso. Gracias. Que lograr un resultado que te sirva, la idea es eso. Algo que a mí me hace acordar mucho, Silvia sabe usar el Word, el Excel y todo, y es la que nos ha dado a todos enseñanza sobre eso, pero si nos preguntamos entre nosotros cuánto sabemos usar el Word, yo no sé usar prácticamente nada. O sea, yo me doy cuenta que del Word uso poco, pero a mí el Word me da una solución impresionante en mi trabajo. Lo mismo el Excel, yo recién ahora hace poquito empecé a aprender a usar un poco más en profundidad fórmulas, porque Ale lo sabe usar muy bien también, me ha enseñado, pero digamos, uno tiene que encontrarle la utilidad y sacarle el mayor juego posible, y a veces la utilidad es algo muy chiquitito. No hay que volverse loco con que esto es tan grande, porque realmente es inmenso. Pero buscarle ese pedacito donde a nosotros nos puede servir y usarlo para los chicos, ¿no? Que esa es la idea. Pero bueno, nada, la invitación es, el material va a estar... Ahí está. El material va a estar, lo que hicimos, este resumen con los links a los distintos sitios de IA, va a estar subido después le vamos a avisar de una novedad, en Handle. Va a estar en documentos útiles para que lo puedan bajar, lo puedan ver, lo puedan revisar y cualquier cosa. Recién no decía que nos va a preguntar, la idea es esa, que nos pregunten, nos ven por el pasillo, lo que sea, nos avisan y
gustosos de darles una mano para poder trabajar y que sea útil para ustedes, para los estudiantes. Y nada, por agradecerles, parte mía, Aníbal, la verdad, de estar acá, sabemos lo que significa y bueno, nada, les mandamos un abrazo grande y estamos acá a disposición, ¿sí? Un beso grande. Los liberamos. Chau, 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 chau. Gracias.